Jóvenes estudiantes, tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy contento porque hemos concluido el capítulo de elementos hiperestáticos simples y ahora nos toca iniciar el capítulo número 3, que es flexión compuesta oblicua, con lo que tendríamos un 70% de avance del programa. O sea que estamos ya próximos a concluir el programa. Solo nos quedan 2 capítulos, el presente de flexión compuesta oblicua y luego dimensionamiento de soportes, que es el capítulo número 4, con lo cual concluimos el programa. Nos dedicaremos a los trabajos prácticos, para lo cual tienen ustedes que ponerse en contacto con Diego Mamani Yucra. Él ya está en contacto con ustedes por lo que me ha comentado, entonces con él tienen que trabajar el tema de los trabajos prácticos que les he dado, que tienen que entregar en la fecha prevista. Bien, flexión compuesta oblicua. La flexión compuesta oblicua exige de algunas definiciones de geometría que se han descrito en la materia de isostáticas 1, SIP 311, en el capítulo número 1, que se llama Geometría de masas. Ese capítulo yo se los recomendé de que repasen geometría de masas porque lo íbamos a necesitar. Ahora necesitamos el conocimiento de elementos de geometría de masas. Bien, hemos definido antes en el primer capítulo la flexión simple como la tensión interna a la que se someten las fibras de todas las secciones transversales de una viga que está sometida a un par flector que actúa sobre un eje principal de inercia. Yo les solicité que averigüen qué es un eje principal de inercia de una sección cualquiera. Ahora vamos a iniciar el tema de flexión oblicua y además compuesta. Primero veremos la definición de lo que es una flexión oblicua. Es una tensión a la que se somete una fibra cualquiera, de una sección transversal cualquiera, de una viga, a la cual tiene una causa externa de perturbación flexionante que se aplica sobre un eje de inercia que no es principal de inercia. O sea que la diferencia entre la flexión simple y la flexión oblicua es que la flexión simple, el par M, el par flector, se aplica sobre los ejes principales de inercia o sobre un eje principal de inercia, y la flexión oblicua no se aplica sobre un eje principal de inercia. Pero por supuesto, para poder comprender la definición a cabalidad, ustedes deben saber cuándo un eje es un principal de inercia y cuándo un eje no es un principal de inercia. Es más, lo primero que tienen que estudiar es qué es un eje de inercia. Entonces, son temas que deben ustedes repasar del capítulo número 1 de Isostáticas 1, SIP 312. Además de estar sometidos a una flexión oblicua, el mismo elemento lineal estará sometido a una fuerza de compresión aplicada exactamente en el baricentro de la sección transversal, justo en donde se interceptan los ejes principales de inercia. El baricentro de la sección es el punto en donde convergen los ejes principales de inercia. Y los no principales también. Todos los ejes de inercia convergen en el baricentro. Entonces, ahí mismo está aplicado
una fuerza de compresión. Estas dos causas externas, la flexión oblicua y la fuerza de compresión aplicada en el baricentro combinadas, me generan una flexión oblicua compuesta o flexión compuesta oblicua, que es el nombre correcto de nuestro presente capítulo. Bien, existen dos formas de definir la flexión compuesta oblicua. Definición número 1. Definición número 1. La flexión compuesta oblicua está definida por una fuerza de compresión aplicada sobre un eje no principal de inercia, tal que al trasladar la fuerza al baricentro me genera dos tensiones. Una de flexión oblicua porque se ha trasladado sobre un eje no principal de inercia, y fuerza por distancia que ha recorrido es una flexión oblicua, y luego la fuerza aplicada sobre el baricentro me genera una flexión oblicua compuesta, o sea, una flexión compuesta oblicua. Es la primera forma de definir una flexión compuesta oblicua. Ya. Segunda forma de definir una flexión compuesta oblicua. En este caso es por la aplicación de dos causas externas independientes que se aplican simultáneamente. Una de compresión aplicada exactamente en el baricentro, una fuerza de compresión aplicada exactamente en el baricentro de la sección transversal, y otra de flexión oblicua, un par flector aplicado sobre un eje no principal de inercia. La combinación de ambas causas externas de perturbación me generan en cualquier fibra de las secciones transversales de una viga una flexión compuesta oblicua. Son las dos maneras de definir una flexión compuesta oblicua. Ahora lo voy en el pizarrón, graficar para que se comprenda gráficamente. Siempre el gráfico es importante en estas definiciones de matemáticas y de ingeniería. Ya. Recién. Sí. Que tiene una sección conocida de base B y altura A. Es un soporte con una base conocida, ¿no? Sí. Y son también conocidos sus ejes principales de inercia, que ustedes tienen la obligación de estudiar qué son los ejes principales de inercia. Eje 1, 1, y eje 2, 2. Que se interceptan justo en el baricentro de la sección. Voy a graficar dos veces el mismo soporte para poder explicar ambas definiciones. Base B y altura A. Eje principal de inercia 1, 1 y eje principal de inercia 2, 2. En el primer caso, aplicamos
sobre un eje 3,3 que no es un principal de inercia, es un eje oblicuo a los principales de inercia. Oblicuo quiere decir de que están diferenciados por un ángulo alfa que no es un ángulo recto. Y sobre este eje no principal de inercia se aplica un par flector. Aquí estoy dibujando una flecha entrando a la sección. Estoy viendo la cola de la flecha y aquí el par flector con una flecha con un puntito en el centro, o sea, este está saliendo del soporte. Ambos, uno entrando y el otro saliendo, me generan un par flector M aplicado sobre un eje de inercia no principal, sobre un eje 3,3, que no es ni el eje 1,1 ni el eje 2,2 de esta sección rectangular. Y además, sobre el baricentro de la sección aplicamos una fuerza F. Con la cola a la vista quiere decir que está entrando a la sección. Es una fuerza P que se aplica sobre el baricentro, es una fuerza de compresión. La suma de las dos acciones, la flexión oblicua aplicada sobre un eje no principal de inercia y la de un axil de compresión aplicado justo en el baricentro, en donde convergen todos los ejes de inercia y de compresión, me generan la flexión oblicua compuesta o flexión compuesta oblicua. En el segundo caso de definir una flexión compuesta oblicua, voy a primero dibujar, ya los dibujé, los ejes principales de inercia. Voy a dibujar un eje de inercia 3,3 que no es un principal de inercia. Como todos los ejes de inercia, pasa por el baricentro, pero no es un eje principal de inercia. Y aquí se aplica una sola fuerza. Lo voy a dibujar de compresión aplicada sobre el eje principal, sobre el eje no principal de inercia, de magnitud P, y de compresión ubicada a una distancia D del baricentro de la sección. Al trasladar la fuerza P de compresión que me está generando una flexión oblicua sobre el eje no principal de inercia, al trasladar la fuerza P hacia el baricentro, entonces me está generando un momento flector oblicuo que tendrá la magnitud P por D. Y además tenemos la fuerza P de compresión. Aplicada en el baricentro una vez la hemos trasladado. Por tanto, tendremos un momento flector oblicuo.
escribí mal, oblicuo, y una fuerza P aplicada al baricentro. Una vez se trasladó la fuerza P desde su lugar original, en donde me generó la flexión oblicua, trasladada al baricentro de la sección. La suma del flector oblicuo más P aplicada al baricentro me genera una flexión compuesta oblicua. Es la segunda forma de cómo definir una flexión compuesta oblicua. Tenemos entonces las dos formas. La aplicación de un par flector más una fuerza de compresión aplicada al baricentro me genera la suma de las dos acciones, una tensión interna de flexión compuesta oblicua. Y acá la aplicación de una sola fuerza excéntrica respecto del baricentro y aplicada sobre un eje no principal de inercia, al trasladar la fuerza hacia el baricentro, me genera la flexión compuesta oblicua. ¿De acuerdo? Son las dos maneras de definir la flexión compuesta oblicua. Eso es lo primero con lo que voy a concluir la clase de hoy, porque estas dos formas de definir la flexión compuesta oblicua quiero que para el día de mañana, en la próxima filmación, cuando veamos los modelos matemáticos de la flexión compuesta oblicua, estas dos definiciones no tengan ustedes la más mínima duda. Quiero que la estudien y la memoricen y la canten como un loro, ¿de acuerdo? Así como yo la canté hoy, así la tienen que cantar ustedes, con dibujo y todo. En los libros, en donde se dibuja mucho más bonito porque lo hacen con computadora, los gráficos están mucho más explícitos. Les recomiendo cualquiera de los libros, el Ferdinand Singer o el Piskunov o el Taylor. El Taylor es un libro de matemáticas. El Ferdinand Singer o el Piskunov son libros en donde pueden estudiar perfectamente estas definiciones. Y sus gráficos están muy bonitos. Muchas gracias. Hasta mañana.